Bienvenido al Ministerio de Rey de Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Las primeras formas de obtener liberación y sanidad de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Realmente cada día que vivimos se convierte en una lucha más en contra del pecado, lucha que no podemos sobrevivir si no es por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Desde hace mucho tiempo hemos escuchado el pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 7. Y muchos de nosotros no podemos de memoria dicho versículo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero este versículo, más allá de ser una frase popular entre los cristianos, tendrá que ser vida en nuestro caminar diario. Es cierto que si resistimos al diablo, huirá de nosotros, pero hay algo que se tiene que hacer antes y de lo cual depende que podemos resistir al diablo para que se huya de nosotros, y esto es someterse. El sometimiento quizás es una de las cosas que más nos cuesta cumplir. Por naturaleza, los seres humanos no nos gusta someternos a nadie. Pero en la vida cristiana y en el ámbito espiritual, la llave que abre más bendiciones de Dios es el sometimiento. Cuando la Biblia habla acerca de someternos a Dios, está hablando de tener una verdadera relación personal con Él. Es vivir cada día enamorados de Él. Es poner en cuenta que su palabra y hacer de nosotros unos siervos fieles a Dios, que anhelan y luchan cada día por vivir en santidad. Entonces, traduciendo este versículo a frases populares para que las podamos entender, sería de la siguiente manera: si tú tienes una verdadera relación personal con Dios, poniendo por obra sus estatutos y viviendo en cada momento en fidelidad y santidad, entonces podrás resistir al diablo y es huirá de nosotros. La única forma de hacer huir al diablo es a través de una vida de que un cristiano verdadero, él jamás podría hacer nada en contra de aquel que busca y anhela y cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, si ya no estamos sometidos a Dios, sería que el enemigo huye de nuestra presencia, o sería que cada día tenemos que batallar con el mismo pecado por causa de no someternos a Dios, llevando una vida media cristiana. Amigo mío, es importante someternos a Dios. Es cierto que nuestra personalidad carnal jamás querría hacer tal cosa, pero ahora ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en ti y en mí. Es por esa razón que tenemos que renunciar a todo acomodo carnal que esté en ti, invitado que podamos someternos completamente a Dios. Es momento de examinar qué cosas están evitando mi sometimiento y de cortarla de una vez por todas. Yo sé que todos anhelamos mantener una vida de bendición y que el enemigo, o sea el diablo, no quiera ni acercarse a nosotros. Pero para que ocurra eso, se necesita realizar el primer paso de este pasaje bíblico, y esto es someterse a Dios. Cuando nosotros entendamos y nos sometemos a Dios, entonces no te preocupes más del diablo, pues este
no soportaría la santidad en tu vida y la fidelidad que demuestras a diario a Dios y huirá de la presencia, pues sería un campo prohibido para el enemigo. Hermanos amados, todos podemos hacer huir al diablo, pero ¿sería que estás dispuesto a someterte? El sometimiento quizá es una de las cosas que más nos cuesta cumplir. Por naturaleza, los seres humanos no nos gusta someternos a nadie, pero en la vida cristiana y en el ámbito espiritual, la llave que abre muchas bendiciones de Dios es el sometimiento. Cuando la Biblia habla acerca de someternos a Dios, está hablando de tener una verdadera relación personal con Él. Es vivir cada día enamorados de Él. Es poner en práctica su palabra y hacer de nosotros unos siervos fieles a Dios, que anhelan y luchan cada día por vivir en santidad. Entonces, traduciendo este versículo a frases populares para que las podamos entender, sería de la siguiente manera: si tú tienes una verdadera relación personal con Dios, poniendo por obra sus estatutos y viviendo en cada momento en fidelidad y santidad, entonces podréis resistir al diablo y éste huirá de vosotros. La única forma de hacer huir al diablo es a través de una vida de sanidad y fidelidad a Dios. No hay cosa más terrible para el enemigo que un cristiano verdadero. Él jamás podría hacer nada en contra de aquel que busca y anhela y cumple la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿sería que nos estamos sometidos a Dios? ¿Sería que el enemigo huye de nuestra presencia? ¿O sería que cada día tenemos que batallar con el mismo pecado por causa de no someternos a Dios, llevando una vida media cristiana? Amigo mío, es importante someternos a Dios. Es cierto que nuestra personalidad carnal jamás querrá hacer tal cosa, pero ahora ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en ti y en mí. Es por esa razón que tenemos que renunciar a todo acomodo carnal que esté evitando que podamos someternos completamente a Dios. Es momento de examinar qué cosas están evitando mi sometimiento y de cortarla de una vez por todas. Y yo sé que todos anhelamos mantener una vida de bendición y que el enemigo, o sea el diablo, no quiera ni acercarse a nosotros, pero para que ocurra eso, se necesita realizar el primer paso de este pasaje bíblico, y esto es someterse a Dios. Cuando nosotros entendamos y nos sometemos a Dios, entonces no te preocupes más del diablo, pues este no soportaría la sanidad en tu vida y la fidelidad que demuestra a diario a Dios, y huirá de tu presencia, pues sería un campo prohibido para el enemigo. Esta exhortación práctica está muy de acuerdo con el testimonio de Pedro cuando dice: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe. El primero de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 y el 9. Hay personas que tienen una tendencia a ir de un extremo a otro. Para ellas no hay término medio. Si tú escuchas sus conversaciones, tienes la impresión de que todo en sus vidas es de Dios y de lo sobrenatural, o del diablo y lo demoníaco. Ellas ven al diablo donde quiera que miran. No dan lugar a la naturaleza humana ni ninguna concesión
a las leyes naturales. Estos puntos de vista tan extremados no son saludables. Vivimos bajo leyes naturales. Actúan porque Dios las ha puesto para tal fin. Si nosotros somos culpables de haberlas quebrantado y, por ejemplo, tropezamos o nos enfriamos, no podemos culpar al diablo. Dios espera que usemos nuestro sentido común. Oye de un hombre que no tenía ninguna victoria en su vida. Insistía en que estaba poseído por el diablo. Le dije entonces, tú no estás poseído por el diablo, solo se está tratando de buscar consuelo. Si tú lo admites entonces que no tienes de resistencia y te sometes dócilmente a él. Tu problema es tu propia carne pecaminosa. Tú no tienes que pelear contra el diablo más que cualquier otra persona. Si insistes en rendirte al diablo, es porque tu carne es débil. Entonces, cosecharás los resultados de esta clase de vida. Hay algunas personas que no creen que hay un diablo o quien resistir. Ellos dudan si es real o si es meramente un pensamiento negativo. Pero la Biblia dice que hay un diablo. Es una persona real. Él no es omnipresente ni es omnisciente. Sin embargo, es un poderoso adversario. Si nos exhorta a hablar con respecto en cuanto al diablo y no en una forma liviana. Si no fuera porque Dios nos sostiene en sus manos, caeremos muy pronto cuando el diablo nos ataca. Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y la Biblia asegura al cristiano que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Después de la victoria viene la tentación. Jesucristo mismo tuvo que resistir al diablo. Vemos que cuando el Espíritu Santo descendió sobre él mientras era bautizado en el río Jordán, el Padre le habló y le dijo, este es mi Hijo, porque después de esto fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Así sucede con nosotros. Aún después de nuestras más grandes bendiciones, podemos tener un encuentro terrible con el diablo. A veces cristianos sinceros han dicho, el Señor me ha bendecido tanto últimamente y no me pregunto qué pruebas le irá a mandar el Señor. ¿Te ha bendecido Dios a ti? Bueno, Él te está fortaleciendo, Él te está edificando, te está preparando para que cuando te encuentres con el diablo no sea en un momento de debilidad, sino cuando estés fuerte en el Señor y en el poder de su fortaleza. ¿Qué armas tenemos que usar para resistir al diablo? Primero que todo, la palabra de Dios. Cuando Satanás vino a Jesús y dijo, escrito está, Jesús respondió, escrito está otra vez. A Satanás le gusta citar las sagradas escrituras, pero lo hace fuera de la armonía del contexto. A Satanás le encanta torcer la verdad y de ahí es donde vienen las falsas doctrinas. Pero la palabra de Dios es nuestra espada fuerte para resistir al diablo. Cuando nos sentimos tentados, podemos seguir el ejemplo de Cristo y afirmarnos en la palabra de Dios. También es necesario tener algo de fe para resistir al diablo. No hay necesidad de hundirse en un culmo de cosas y darse por vencido. A toda esperanza porque Satanás está contra nosotros. Pedro dijo, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos. Tú no tienes algo fuera de lo común. Tu experiencia no es más extraña y diferente que la que hayan tenido otros. Tus hermanos pasan pruebas similares y si pueden sobrevivirlas, tú también puedes hacerlo. No tengas miedo ni te des por vencido. Pelea la buena batalla de la fe. La palabra de Dios nos dice resistir, resistir. Otra manera de resistir al diablo es llenándose de poder del Espíritu Santo. Cuando Satanás llame a la puerta de tu casa, tú puedes decirle que estás ocupada y que no hay lugar para otro espíritu, cualquiera que sea. Satanás es un espíritu, no es omnipresente, pero parece que acecha continuamente. Él tiene quien le ayude a llevar a cabo su obra. Si tú dejas de hacer algo para el Señor, sabrás que Satanás está tras tus huellas. Hubo un hombre que dijo, yo nunca lucho con el diablo y él no me molesta para nada. Por supuesto que no, porque ese individuo estaba ya bajo el poder de Satanás. Él no tenía ninguna resistencia, ninguna pelea con él. Él simplemente lo seguía en todas formas que el diablo le llevaba. Era cautivo de la voluntad de Satanás. Esto es exactamente lo que dice en el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. El que no es salvo no puede resistir al diablo, sino que está cautivo a la voluntad de él. Así que si vas a resistir al diablo, necesitas el poder de Dios en tu vida. Cuando estamos llenos de poder del Espíritu Santo y conocemos el poder de la oración, podemos resistir a Satanás en el nombre de Jesús, con intercesión y resistencia a las fuerzas del enemigo. Y le agradezco a Dios cuando los hermanos en la iglesia me dicen que oren por mí. Cuando hoy, rodeado de oraciones, tengo una resistencia poderosa contra el poder del diablo. Cuando estás en el terreno de la oración, puedes resistir al diablo. Pero cuando estás en el territorio no tienes ninguna promesa de Dios que te guardaría. El alcohólico que anda en busca de las tabernas no tiene ninguna promesa de protección. La oración, líbranos de la tentación, no es provechosa. Si de verdaderamente andamos buscando acercándonos a la tentación, lo más posible es que vamos a caer en ella. Tenemos que resistir al diablo en el nombre del Señor. La palabra resistir significa oponerse mental y espiritual. Cierra tu mente a las surgencias de Satanás. Rehúsa unirte a cualquier cosa que significa cooperación con el diablo. Cuando tú hablas de mi lumbago, mi corazón acongojado, tú estás confesando que eres partícipe de tal cosa. A Satanás le gusta oír que tú confeses y aceptas la enfermedad. Una de las primeras formas de obtener liberación y sanidad de Dios es decir, yo no poseo los bienes de Satanás. Él puede querer dirigirlos hacia mí, pero yo los resisto y rehúso tenerlos. En nombre del Señor, no solo debes resistir, aceptar las urgencias de Satanás, sino que debes resistir firmemente en la fe. Puede ser que cada síntoma de la enfermedad esté ahí, que los sentimientos estén ahí, pero puedes resistir en el nombre de Jesús. Decir, no voy a tener lo que Satanás quiere imponerme. El que no es salvo no puede resistir al diablo, ni lo puede tampoco renegarlo. En los tiempos en que vivimos, en los tiempos que los reyes tenían
que ir a pelear en las batallas. David se queda en su casa, subió a la terraza y sus ojos alcanzaron a divisar a Betsabé, quien se estaba bañando. David cayó en una gran tentación mientras permaneció en su casa. Si queremos ser guardados por Dios, debemos mantenernos ocupados por Él. La ociosidad es uno de los peores enemigos que podemos enfrentar. Otra tentación que Satanás usa contra el pueblo de Dios es el desaliento. Si dice que cierta vez Satanás se deshizo de todo, se acabó tu trabajo, por lo tanto tenía todas las herramientas para la venta colgadas en la pared. Esto es solo un cuento, con diferentes preciosos puestos en la quitas. Una de ellas no era muy grande, pero tenía un alto precio. Cuando le preguntaron por qué era tan cara, él respondió: esta es una herramienta que puedo usar contra cualquier persona. Puedo usarla tanto con el que es salvo como el que no lo es. El nombre de esta herramienta es el desaliento. Nosotros necesitamos resistir en esos momentos desalentadores, cuando descendemos tanto que estamos a punto de tocar fondo. Podemos estar acongojándonos para hacer que estamos solos, sentir de alguna manera como Elías, cuando dijo: Señor, déjame morir. Tan desalentado estaba. Pero Dios le dijo: ¿por qué, Elías? Yo tengo 7,000 que son fieles todavía. Cuando tenemos dolores y aflicciones en nuestro cuerpo, ellos pueden afectar nuestro pensar y entonces fácilmente entramos en un estado crónico de melancolía, donde aceptamos los problemas en lugar de luchar y resistir en el nombre del Señor. Una palabra ha sido creada para mostrar una relación entre el alma y el cuerpo, psicosomática, que relaciona a las psiquis, mente y alma, con el soma, cuerpo. Tus problemas pueden ser psicomáticos. Aquellos que tienen fe y creen en Dios necesitan ayudar a aquellos que están caídos. Cuando visitamos a un enfermo, debemos ir con fe. No solo debemos compadecernos, sino ir con fe y decir: creo en Dios. No voy a mirar los síntomas ni las dificultades. Voy a mirar a Dios. Tenemos un Dios grande. Escuche la amonestación del profeta en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 9. He aquí el Dios vuestro, como este grande tu Dios. Resistir al diablo cuando él diga: todo lo que hace es especialmente una tentación para los jóvenes. Quizás la mayoría lo hace, pero no quiere decir que está bien. Atrévete a ser un Daniel, atrévete a ser diferente. No sigas a la multitud. Nunca progresaremos en nuestra vida cristiana a menos que nademos contra la corriente. Resistir a la mayoría y ve con la minoría de Dios. Te harás fuerte. Es el camino que sigue Cristo. Cada vez que oras, creas una atmósfera de resistencia a Satanás. Cada vez que recibes una fresca unción de Dios, pones en movimiento una fuerza de resistencia a Satanás. Esta tierra está circundada por la atmósfera y el aire que nos rodea. La atmósfera es nuestra protección. Sin ella, los meteoros, el polvo y otros elementos del espacio chocarán contra la tierra y nos dañarán.
Es gustoso pensar en la oración y en la unión del Espíritu Santo como atmósfera protectora que rodea al cristiano. Nosotros debemos vivir continuamente en esta atmósfera bendita. En el 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, la Biblia nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione y afirme. Fortaleza a Él, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entre más sedas, más débil te harás, pero si resistes al diablo y rindes a Dios, más fuerte te harás. Puedes vivir una vida de victoria al resistir al diablo y acercarte a Dios. Liberación, definición. Etimológicamente, esta palabra proviene del latín liberatio, el cual hace referencia al hecho de poner libre algo o alguien. Habla de liberación, implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales que le impidan a cualquier individuo, animal o fenómeno natural la oportunidad de evolucionar o desenvolverse en su totalidad. ¿Cómo se inició el Ministerio de Liberación Espiritual? El Ministerio de Liberación Espiritual se inició con Juan el Bautista cuando comenzó a preparar al pueblo de Israel para recibir el reino de Dios. Con la predicación del reino de Dios se inicia el Ministerio de Liberación Espiritual que iba a traer a Jesús. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él proclama la llegada de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 3, el versículo 2. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y del reino de Dios? Desde Juan el Bautista y en la actualidad, el reino de los cielos sufre violencia y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza como un primero precioso, una acción en el reino de los cielos buscada con celo ardiente y con esfuerzo intenso. El libro de Mateo capítulo 3, versículo 1 y el 2. La razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia es porque fue Juan que comenzó a predicar el reino de Dios. Y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es la liberación espiritual. En otras palabras, el diablo enfureció más cuando se dio cuenta de que los días de poseer y oprimir a los seres humanos se les terminaban. Jesús comienza predicando el reino, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El libro de Marcos capítulo 1 versículo 15. La llegada de Jesús fue preparada por Juan el Bautista a través de su predica constante acerca del reino de Dios. Asimismo, Jesús inicia su ministerio enseñando y predicando acerca del reino de Dios, que es lo que iba a traer la liberación espiritual de demonios a las personas. Jesús confrontó a los demonios, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, Marcos capítulo 1, versículo 29, ahí que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo,
cállate y sal de él. Libro de Marcos capítulo 1 versículo 26. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedezcan. El libro de Marcos capítulo 1 versículo 28. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos capítulo 1 versículo 23 hasta 28. Jesús estaba hablando en la sinagoga con autoridad y los demonios no pudieron aguantar más la unción que había en él. De repente el hombre gritó dando voces en alto al frente de todos los que estaban ahí. ¡Ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. El libro de Marcos capítulo 1 versículo 24. Seguidamente Jesús le reprende, lo manda a callar y le ordena que salga de él. Ahora recordemos que ninguna persona antes de Jesús había echado fuera a un demonio. En el Antiguo Testamento lo más cercano o parecido a esto lo vemos cuando David tocaba el arpa y el espíritu malo que estaba sobre Saúl se apartaba. Eso había sido lo más cercano a echar fuera demonios antes que Jesús llegara. Ninguna persona, profeta, sacerdote o rey tenía la autoridad para echar fuera demonios. Antes de Jesús, nadie le había ordenado a un demonio que saliera de una persona. Jesús fue el primero en hacerlo, a iniciar su ministerio, predicando el reino de Dios. Esto causó que los dos reinos chocaran violentamente, provocando el asombro de todos los presentes. La liberación espiritual de demonios en las personas es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región o un lugar. Hay muchos ministerios que no creen en la liberación espiritual, por lo tanto no existen liberaciones de demonios en medio de ellos. Lo triste es que si no existe la liberación espiritual de demonios, es porque no están predicando el reino de Dios. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Donde quiera Jesús iba, el Señor desplegaba los 4 aspectos principales de su ministerio: predicar, enseñaba, sanaba, echaba fuera demonios. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda violencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El libro de Mateo capítulo 4 versículos 23 y 24. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El libro de Marcos capítulo 1 versículo 39. A través de todos los evangelios vemos a Jesús haciendo estas 4 cosas: predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Hoy día hay muchos pastores, ministros y creyentes que practican las 3 primeras, pero no se atreven a echar fuera demonios, debido a que el ministerio de la liberación espiritual es muy controversial y perseguido. Cuando se predica y se enseña acerca del reino, los demonios se empiezan a manifestar y las personas comienzan a ser libres.
Porque esto no se sucede en algunos ministerios e iglesias, porque es optado más por la psicología y psiquiatría del mundo que por lo que Jesús enseñó. Con su ejemplo, hemos ido a buscar métodos del mundo para ayudar a la gente que está deprimida y atada. Les estamos dando almas carnales y humanas para solucionar problemas que son mayormente espirituales. Y por eso vemos personas que siguen tan oprimidas como cuando llegaron a la iglesia, en vez de darles las soluciones de Dios y de creer en el poder de la cruz y en la sangre de la palabra y en la unción del Espíritu Santo de Dios. Les estamos dando consejos y remedios de hombres. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés cuando en el tiempo del viejo antiguo Testamento. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga y me lo guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.